Para analizar funciones necesitamos saber 7 cosas o conceptos básicos. Aviso, este vídeo es largo, pero vamos a analizar los 7 factores principales para analizar una función. El primero, el dominio. El dominio de una función son los valores que toma la variable independiente, es decir, la x. ¿Cómo lo averiguo yo? Pues básicamente tengo que tumbar la gráfica, la tengo que tumbar y así veré cuál es, dónde empieza y dónde termina en el eje X. Entonces, esta gráfica, su dominio es de -2 cerrado, porque el punto es cerrado, hasta 4 abierto. ¿Vale? Por eso está el paréntesis. El segundo punto sería la imagen o el recorrido de mi función, que son los valores que toma la variable dependiente, la y, es decir, las alturas. Entonces, al igual que yo hice antes aplanar para el dominio en el eje X, ahora hago exactamente lo mismo, pero al eje Y. Es decir, me lo llevo todo al eje Y. Y resulta que mi altura mínima está cerrada en el -6 y cerrada también en el 13. Recuerdo que escribíamos siempre de menor a mayor los números en los intervalos. Cuidado con la notación. Im de f de x y el dominio es dom de f de x. Aquí tenemos un ejemplo completo de una función. Veamos la función que está en rojo. Para calcular el dominio aplanamos la función al eje x, es decir, lo que está en lila, y voy desde -12 hasta -5 y luego voy de 0 cerrado hasta hasta 12. Ahí tenemos esa unión. En cambio, la imagen, que es las alturas, es lo que está puesto en verde. Entonces yo iría desde la altura más baja, que es desde -5 cerrada, hacia arriba, hasta que llegue a la altura máxima, que es 7. Por eso la imagen es de -5 a 7, desde la altura mínima a la altura máxima de mi función. El siguiente punto sería la monotonía de la función, que es el crecimiento y el decrecimiento de mi función. ¿Cuándo vamos a decir que una función es creciente? Pues cuando entre dos puntos cualesquiera de mi función yo vea que las alturas van en crecimiento, es decir, de izquierda a derecha van hacia arriba. La altura de A es más pequeña que la altura de B, por eso va creciendo. Aquí pasa exactamente lo mismo. La altura de A es más pequeña que la altura de B, luego va creciendo. Siempre miramos el eje X, porque las alturas me dan el eje Y, ¿vale? Dos puntos de izquierda a derecha del eje X que posean alturas cada vez más altas. Eso es crecimiento. ¿Cuándo van a decrecer? Pues todo lo contrario. Cuando yo coja dos puntas cualquiera y la altura de A sea más alta que la altura de B. Es decir, que vaya hacia abajo. O lo que es lo mismo, que la altura de B es más pequeña que la altura de A. Siempre insisto, de izquierda a derecha. ¿Y cuándo vamos a tener una función constante? Pues cuando la altura coincida siempre en cualquier valor, ¿vale? En A, en B, en C, siempre tiene la misma altura. Cuando nosotros sabemos cuándo es una función creciente o decreciente y cuándo es constante, nos surge la pregunta, ¿en qué puntos? Por eso tenemos los intervalos de crecimiento, de decrecimiento y de ser constante. Aquí en esta función tenemos crecimiento en rojo, es decir, que mi función crece siempre tomando el eje X, crece del 5 abierto hasta el 2. ¿Y el 2 cómo está? Cerrado. Por eso tenemos de -5 al 2, crece. Luego del 2 hacia el 10 va hacia abajo, luego va decreciendo. Desde el 2 al 10 en amarillito, lo vemos aquí, 2 cerrado, 10 abierto. ¿Por qué está abierto? Porque este punto, hasta que baja, está abierto. Y ahora constante tenemos desde el 10 cerrado, porque aquí empieza a estar constante, hasta el 15 que está abierto. Pues tenemos el 10, del 10 al 15. Y ahora volvemos a crecer desde ¿dónde? Pues desde el 15 que está cerrado arriba, con altura 10, hacia más infinito. Por eso crece desde el 15 a más infinito. Luego tenemos dos trozos de crecimiento, uno de constante y uno de decrecimiento. Aquí tenemos los máximos y los mínimos. Pues entre un trozo que crezca y otro que decrezca,
siempre habrá un máximo o un mínimo. Dependiendo de quién venga antes, tendremos un máximo o un mínimo. Si el primero que me encuentro, es decir, voy creciendo, paro y decrezco, tengo un máximo. Que es lo que pasa aquí, que voy creciendo y luego decrezco. En cambio, si vengo decreciendo y voy a crecer, lo que se me crea es un mínimo. Entonces, diremos que un mínimo en A será si en un entorno de A tengo un crecimiento a su izquierda y un crecimiento a su derecha. Es decir, que se me forma un valle, llanamente hablando. ¿Y cómo tendré yo un máximo? Pues todo lo contrario. Tendré que tener en los alrededores de A, en esas aproximaciones, a su izquierda estará creciendo y a su derecha decreciendo. Es decir, que se me forme una montaña. Cuando tengamos que la función está acotada, es decir, que yo veo dónde termina su altura y máxima y su altura más pequeña, ese punto que esté en el máximo o en el mínimo será el máximo absoluto. Si no, será un máximo relativo. Y si el mínimo es el mayor de todos, será un mínimo absoluto. Y si no, será un mínimo relativo. Los mínimos y máximos absolutos solamente existen si la función está acotada. Es decir, que yo conozca la altura. Si yo tengo, por ejemplo, esta función que se va hacia más infinito y hacia menos infinito, no voy a tener un máximo ni un mínimo absoluto. Tendré aquí, por ejemplo, pues este intervalo que yo tengo aquí es constante, pero no tendré ni máximo ni mínimo absoluto. Por ejemplo, si este es mi eje de coordenadas y yo tengo esta función, yo realmente tengo un máximo relativo aquí y un mínimo relativo aquí. Pero no será absoluto dado que sigue creciendo hacia abajo, decreciendo mejor dicho, y sigue creciendo hacia arriba, ¿vale? Continuidad. Pues una función será continua cuando yo a la hora de pintarla no levante el lápiz del papel. Es decir, que no tenga ninguna unión de intervalos en el dominio. Si hay dos trozos unidos en el intervalo, ya sé que esa función no es continua, ¿vale? Como pasaría aquí. Aquí hay dos trozos que están pegados por este punto de aquí. Bien, pero es distinto decir que una función no es continua a decir que es continua en su dominio. ¿Por qué? Porque toda función es continua en su dominio siempre. Por ejemplo, aquí tengo que esta función f no es continua porque aquí hay un salto. Del 8 al 9 no existe, aquí no hay nada. En cambio, ¿cuál es el dominio de esta función? Pues de menos 3 cerrado a 8 cerrado, unión del 9 abierto hasta más infinito. Entonces, en este dominio sí es continua. ¿Por qué? Porque de este trozo a este trozo yo no levanto el lápiz y de este trozo hasta hacia adelante no levanto el lápiz. ¿Vale? Paso sexto. ¿Periódica o no periódica? Pues si tengo un patrón repetido llamado periodo que se repite constantemente, la función será periódica. Dos casos muy repetidos en la vida cotidiana son las funciones trigonométricas, como puede ser el seno y el coseno. Trigonométrica. Tenemos aquí el seno y el coseno, que prácticamente una es el desplazamiento de la otra de pi medio. Vale. El séptimo punto sería la paridad, es decir, si es par o impar. Pues será par cuando cualquier valor positivo, es decir, cualquier x, coincida con su opuesto al sustituirlo en la función. Pero si es menos su opuesto, será impar. Gráficamente diremos que será impar si al doblarlo en 4 partes coincide, como la hipérbola 1 partido por i, o si lo doblo en 2 partes y coincide, será par, como tenemos aquí. Entonces, la parábola es par, en cambio la hipérbola es impar. ¿Vale? Entonces, si lo doblo en 4 partes, impar. Si lo doblo en 2, es par. Terminamos. ¿Qué hemos dicho en este vídeo? Pues cómo se calcula el dominio, la imagen, sus intervalos de crecimiento y constante, máximos y mínimos, continuidad, periodicidad y paridad. No hay más.